desarrollo personal. Aquí estamos en salita con Carlitos. Hola, Amado, ¿cómo tú estás? Claro, bien, gracias. Qué bueno tenerte. Gracias, aquí, gracias. Como siempre. Aquí estoy como un locutor de eso de una pequeña gripe. Te extrañamos por aquí ya. Gracias. Sí, ya era tiempo. Esa gripe, oye, así Ya era mismo, tiempo. culpa Pilar por ahí. Lo que pasa es que como es un programa semanal, No, yo lo sé. tú sabes, y tenemos de verdad muchos invitados, pero déjame decirte que tú eres bien de la casa, ¿eh? Ajá. Porque claro, pues tú vienes muchísimas veces al año, esto casi es tuyo aquí. Carlos, de verdad hay mucha preocupación de la gente que está allá afuera, porque han manejado últimamente el tema de las estadísticas, de los incestos y de las violaciones. Hay gente como que a veces está como medio fuera de este mundo, porque realmente, quizás porque cuando está involucrado una figura pública, sea del gobierno, de la televisión, de una iglesia, entonces se hace el boom y todo eso. Muchas veces se quedan calladitos en la familia. Tú como psicólogo sabes cuántos casos tú recibes de esta índole que tiene que ver con violación, seducción, estupro, todo eso que vamos a definir más adelante. Sabes que muchas familias, cuando pasa, como pasa en el lecho del hogar con alguien muy cercano, no quieren hablar de eso, no quieren que salga de ahí, para proteger a la familia y proteger incluso a los niños, que son muy vulnerables. Pero lamentablemente, si no se habla, entonces la gente no va a actuar. Si no se habla del tema, la gente no va a conocer qué es lo que está pasando. Y las estadísticas nos están indicando que están muy altas las tasas de violaciones. Y como explicaba ahorita, para que tú entonces entres de lleno, una violación, Carlos, no necesariamente tiene que haber una penetración. Se está violando la vulnerabilidad de una persona. Entonces, ¿quién mejor que tú empiezas a explicarnos esos diferentes términos? Sí. Mira, si definimos el abuso sexual infantil, es el acto en el cual tanto un niño como una niña es utilizado como un objeto sexual por una persona que puede ser un desconocido, puede ser un conocido, el cual difiere en edad, difiere en madurez y difiere también en poder. Por eso es la connotación, se le da la connotación de abuso. Cuando es una persona que es allegada a la víctima, ya sea por una condición quizá natural, biológica, o en algunos casos ya sea un tutor o una persona que esté a cargo de ese niño, entonces estamos hablando de incesto. Pero tú sabes que la problemática de los abusos, el abuso entra dentro de lo que es el rango también de la violencia, y tanto de la violencia física como también de la violencia emocional. Y por eso también hay un tipo de abuso sexual que también es, vamos a decir así, que es sin contacto físico para que la gente lo pueda tener y con contacto físico. Y quizá este es uno de los, el sin contacto físico es el que se da comúnmente porque es el que muchas veces puede pasar desapercibido por muchísimas cosas y a veces que es tan difícil muchas veces de poder establecer entre el agresor y la víctima. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuando el niño es sometido, por ejemplo, a ver pornografía, a escuchar conversaciones con contenido sexual, exhibicionismo, al mismo tiempo también cuando es utilizado para que un adulto también se pueda, por decir así, excitar viéndolo tocándose su parte y todo eso. O sea, hay un sinnúmero. Y hay otro que ya es cuando es con contacto físico, entonces ya estamos hablando ya propiamente de toques, o sea, toque en todo su cuerpo, sobre todo en sus áreas genitales, en las áreas erógenas, y que realmente, y hay otro que ya, donde se utiliza muchas veces la fuerza, que es el caso ya de la violación propiamente, cuando ya se utiliza, cuando ya hay penetración, y eso tiene ya una serie de consecuencias físicas. Lo más, una de las cosas que hay que sacar a relucir es la secuela, las consecuencias que dejan este tipo de conducta en los niños, tanto desde el punto de vista, vamos a decir así, inmediato, que se produzca el daño, como también la secuela que deja incluso ya en su vida de adolescente y en muchos casos de adulto. Nosotros en la consulta vemos a diario
sobre todo, y digo sobre todo muchas mujeres, por ejemplo, que llegan a nuestra consulta con disfunciones sexuales. Muchas de esas disfunciones sexuales, casi la gran mayoría, detrás de ellas hubo un abuso en la infancia, en la etapa de niñez, en la adolescencia y así sucesivamente. Pero no solamente eso, también muchas veces muchas de estas personas nos llegan a nosotros con depresiones, nos llegan con trastornos de ansiedad, con problemas de autoestima, o sea, un sinnúmero de factores que tienen que ver o que han lacerado lo que es la parte afectiva de la persona, y son las secuelas muchas veces de los abusos. Carlos, Y la otra sí. parte, perdón, que es más deprimente, muchas veces cuando ya son por contacto físico, que son las que se dan de manera inmediata, por la cual muchas veces uno puede sospechar que cuando, por ejemplo, un niño o una niña presenta algún tipo de lesión, una infección en la orina, infección vaginal, o a nivel de vulva, cuando ya hay desgarro, cuando hay molestia a nivel del ano, sobre todo en los varones y, sí. en las niñas también. Sí. En estos casos. Y también ya muchas veces cuando hay incluso hasta en el cuerpo algún tipo de manifestaciones físicas, moretones, sí, así sucesivamente. Sí, morado, sí. Eso. Nosotros tuvimos una entrevista a una muchacha de las varias que han venido aquí, que fue abusada por su padrastro. Y óyeme, él la morataba. Sí. Y el problema principal es que ella le decía a su mamá lo que estaba pasando y su mamá se quedaba callada. O sea, esto es una situación demasiado fuerte. Eso que tú mencionas un momentico, precisamente, dentro del tipo de abuso, ahora mismo, por ejemplo, los incestos son los que están, como que dice, llevando la delantera. Aunque se habla de, las estadísticas dicen que de un 70 a un 90% son producidos, o sea, en el entorno del niño, o sea, a nivel intrafamiliar, si se puede decir. Y ayer yo escuché una estadística, la escuché ayer precisamente, de un medio de comunicación, que decía que la Fiscalía tiene registrado ya, en lo que va del año, tiene registrado 1.720 casos de niños, o sea, niños que han sido abusados. Y esos son los que se presentan allá. Sí, y a nivel general están manejando la cifra ya de 4.500, wow. O sea, ya incluyen ya, en este caso, mujeres, personas ya adultas. Entonces ya usted puede imaginar la magnitud. Por eso es que independientemente de lo que esté pasando y que sean personas que sean, vamos a decir así, personas del medio y todo eso, porque el abuso sexual, vamos a decir, pasa, o sea, no tiene límite, vamos a decir así, aparece en hogares incluso que no necesariamente son disfuncionales. Claro está, la mayoría pueden aparecer en ellos. Sobre todo en muchos hogares uniparentales, en estos casos cuando por ejemplo hay un padre sustituto y así sucesivamente. Se dan también en aquellos ambientes donde muchas veces los niños tienen son más vulnerables, que la mamá trabaja, que a lo mejor están con una persona muy mayor en la casa, pero también se dan en aquellos ambientes donde también está mamá y papá. Así es, Carlos. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Yo te he dejado para que explicara, porque lo que necesitamos es que la gente entienda de la boca de ustedes los médicos realmente, con términos llanos, cómo pueden identificar a estos niños que están siendo abusados y a identificar también a estos adultos abusadores y también poder creer cuando hay una voz de alarma de uno de sus hijos. Vamos a integrar a la licenciada Rosagna para que entre con nosotros y seguimos hablando de ese tema. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Integramos en este momento a la licenciada Rosagna Suazo. Ella es terapeuta familiar y de pareja. ¿Cómo estás, Rosagna? Muchísimas gracias, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por acudir a nuestra invitación. Yo sé que ustedes dos, cuando le llamamos, siempre están para
tratar los temas que nosotros le pedimos. Rosana, y a nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando en este momento, estamos tratando el tema de abuso sexual, violaciones, estupros, manoseos de adultos hacia niños. Es un tema que por más que uno quiera como sonreír, no es fácil. Uno se mete en este problema y uno siente que eso es algo tan terrible que, óyeme, que para tratarlo hay que ponerse muy serio. Sí. Porque quizás como yo soy consejera, recibo mucha información. Ustedes no se imaginan toda la información que yo recibo. Y esas informaciones, para poder aconsejar, la mayoría son de abusos sexuales, tanto de niños como de niñas, de padres abusivos, de niños que han sido manoseados, de niños que han hablado con sus papás o sus mamás y no les creen. Es terrible. Rosana, cuando no estamos hablando de una penetración, sino que al niño o a la niña se le está tocando y el niño o la niña que está recibiendo placer, ¿qué pasa con esta situación? Es abuso. De todas formas es abuso. También es abuso cuando es estupro, que muchas de las personas que estamos en la familia, padres y madres, no nos damos cuenta. Debemos tener un poquito de cuidado ahí. Si tengo un adolescente de 15, 16, 14 y tiene un novio de 21, eso es estupro. Está faltando a la ley. Sí, así Es muy serio. Sí, sí, pero yo te decía a ti que eso es tan delicado que muchas veces muchos padres, incluso en muchas ocasiones, cometen abuso con sus niños, sobre todo pequeños, y no se dan cuenta. Por ejemplo, yo te decía, en los casos donde hay hacinamiento, que a veces los padres tienen que compartir una misma habitación. O estar muy por ejemplo, cerquita. los niños percibir, escuchar la relación con los padres, es una manera de abuso. Eso es abuso. Pero también cuando tú pones un televisor y pones una película, por ejemplo, y tus hijos están, algunos de tus hijos están ahí. Si te tapas los ojos. Exactamente. Si tú no, a menos que tú no los acompañes y tú quizás le expliques alguna cosa, o tú lo dejes, o sea, o cuando tú permites que ellos manejen, en este caso, el medio y reciban, usted está abusando. Está abusando. Eso entra dentro de una tipificación jurídica que se llama negligencia. Exacto. Porque no hay una intención, pero sí hay un descuido. Yo insisto ¿Entiendes? mucho en el tema de porque es que la gente cuando vienen y lo llevan a INASIF y empiezan a chequear y no encuentran ningún desgarre, no pasó nada, pero sí pasó algo, porque son hombres y hasta mujeres Exacto. que van a la cama de los niños o de las niñas a tocarle, aprovechan y le ponen la mano en sus partes o le tocan los senos o le dicen cosas y óyeme, y no hay una evidencia física, pero hay un daño muy serio. Sí. Entonces tú ves niños que se acercan a las piernas de adultos y muy contentos con ellos porque claro, le están dando dulces, le están tocando y el niño en ese momento o la niña no sabe que está siendo abusada. Y hay muchas formas de evidenciarlo. Lo que hacemos es muy poco esfuerzo en conseguir ese tipo de evidencias, porque una persona, un adolescente, un niño que está siendo abusado, una vez revisado por un terapeuta que tenga todas las competencias, inmediatamente sale en pruebas proyectivas, en la forma en que tú te comunicas con él. Y los dibujos. En los dibujos, en las proyecciones en los dibujos y también cuando conversas con él que tiene ese temor, también ahí sale. Los padres a veces, sobre todo nosotras las madres, nos hacemos sordas. A veces es como esa misma negación, porque el abusador es una persona que tiene una condición también. Pero las madres muchas veces entran en un estado de negación. Fulano no me puede hacer esto. Hay muchas lealtades invisibles que suceden en una familia, que es lo que hacen que se prolongue ese descubrimiento y que el daño al niño sea un daño sumamente grave. Imagínate tú un niño que entiende que una persona adulta con la cual él convive está para hacerlo sentir bien, para darle cariño, para darle protección, y de repente empieza a sentir alguna cosa que él mismo se siente confundido. Por eso es la connotación que tiene el abuso sexual. Porque es dañar, o sea, es completamente desfigurar la esfera, por decir así,
que tiene que ver con el futuro emocional, que tiene que ver con esa criatura. Por eso es que tú ves que los niños, por ejemplo, producto del abuso sexual, tienen problemas, por ejemplo, tienen problemas de autoestima, pero tienen problemas después para tomar decisiones. Y de identificación. ¿Tú sabes por qué? No saben. Entonces, porque quien decide lo que está sucediendo con él y lo que está pasando y lo que está sintiendo, él entiende que es el adulto. Él es el que decide si esto es bueno, si es malo. ¿Me entiendes? Porque él no sabe y que lo decide. Entonces, eso lo lleva después, que no saben después, más adelante, ya en la adultez muchas veces no saben tomar decisiones. Y estamos hablando también, perdón, Carlos, ahorita estamos en el área de maquillaje, que muchas personas, mujeres y hombres, que hoy se dedican a la prostitución, y muchos hombres y mujeres también, que son homosexuales, muchos de ellos vienen abusados. El homosexualismo tiene muchas vertientes, Muchas pero aristas. tanto el homosexualismo, los problemas de depresión mayor, también temas de, como decía el doctor, de esa inestabilidad emocional, ese ser humano que no termina de arrancar, viene de todo esa parte de autoestima destruida, porque imagínate que quien te ama y te protege también te abusa. Yo he tenido casos en terapia muy lamentables y la terapia es sumamente larga, no es una terapia que se puede tratar con tratamiento sistémico, no. Es un paciente que va a durar en terapia 6 meses, 1 año, y que tú vas a tener que verlo cada 6 meses, cada año, porque quien te abusa es la persona que te procrea, es tu origen. El daño es un daño sumamente grave. Sí. Una pregunta, o sea, ¿cuáles son los datos que podemos darle a nuestros amigos y amigas televidentes, a las mamás, a las papás, a los que están cuidando porque sus papás están fuera, para que hable con sus hijos desde pequeñitos, en un lenguaje llano, donde le pueda decir no te permitas tocar tanto al varón como a la hembra? Bueno, en ese sentido, por eso la educación es muy importante. Aquí la educación juega un papel muy importante, y más que la educación, también la comunicación. Sí. La misma comunicación. Cuando tú te comunicas con tu hijo, o sea, y tú sacas tiempo para comunicarte y tú le transmites a tu hijo, por ejemplo, cómo tú te sientes y todo eso, pero al mismo tiempo también él se siente interesado, se nota que tú te interesas por él. Entonces, eso mantiene lo que se llama un vínculo, o sea, y que yo puedo hablar con mi papá, y que yo puedo hablar con mi mamá, yo le puedo decir tal cosa, pero si tú no tienes una buena comunicación, entonces el niño no se siente con esa apertura, y mucho menos cuando se trata de algo que alguien le ha dicho, es un secreto entre tú y yo. Y que es prácticamente la tercera fase de ese ciclo, porque tú sabes que en el abuso se dan una fase que empieza primero con la seducción, que es utilizando, por ejemplo, esos mismos medios, un juguetico, una cosa que en este caso que el agresor se da cuenta inmediatamente, cosas que le atraen a él, y luego después viene la interacción, y ahí en la interacción es que viene ya el toque y ese tipo de cosas. Entonces luego después viene entonces la amenaza. La amenaza. Sí. En algunos casos, por ejemplo, luego después de esa etapa, entonces viene lo que se llama, lo que sería en algún caso que la víctima en este caso pueda denunciarlo, pero en la mayoría de los casos sabemos que no lo hace, por lo que ya hemos dicho. Porque entonces pero aún vamos a suponer que se denuncie. Si se denuncia, entonces viene lo que se llama de parte del agresor, entonces viene la defensa, que eso no. Y peor todavía, cuando el niño se lo dice a alguien y esa persona no se lo cree. No se lo cree, que eso es lo peor. Y eso es una de las cosas. Y pasa con mucha frecuencia. Pasa mucho. Claro, y eso es una de las cosas, y más sobre todo muchas veces cuando él se lo dice a la mamá, porque el agresor es el papá. El papá. Imagínate. O el padrastro. Exactamente. O el tío. Por o eso el hermano. Por eso es que mira que cuando se da el abuso sexual en un entorno familiar, la ayuda no debe ser solamente para la víctima. La ayuda tiene que ser para el entorno que está ahí. Completo. Sobre todo para saber sobrellevar esa situación de que, por ejemplo, coche, que mi papá, que mi hermano, que no sé cuánto, ¿tú me entiendes? Saber sobrellevar eso y darle seguimiento, sobre todo. Entonces, otra cosa que tú mencionabas ahorita, que no es tan fácil a veces, uno decide que, hay un perfil, no es tan fácil, o sea, podemos mencionar algunas cosas, algunos perfiles a grandes rasgos, casi siempre los agresores tienden a ubicar lugares donde ellos pueden ver que hay niños más o menos que son susceptibles, pero recuérdate que tenemos que diferenciar, por ejemplo, lo que es un pedofílico. La pedofilia, que no es más que una conducta donde la persona tiene lo que se llama constantemente, la persona tiene lo que se llaman fantasías, o sea, con niños, de estar con niños. Muchas veces, no todos los pedofílicos necesariamente llevan a la acción, que es la diferencia entre el pederasta, porque el pederasta sí es el que ejecuta en este caso la acción. Por eso es
que no necesariamente todos los pedofílicos necesariamente son pederastas. Es un asunto que es bueno saberlo. Qué bueno que los porque tú sabes por qué, porque ya el pedofílico viene con un problema que incluso ya hay estudios que se están haciendo, que se forma incluso desde el vientre. Ya viene con un problema de tipo neurológico que se puede formar desde el vientre. Claro está, son estudios que todavía se están haciendo, que no están todavía del todo completados. Pero lo que te quiero dejar dicho es que a veces nosotros sí lo que podemos es buscar la manera siempre, de buscar la manera de cuidar al menor. Porque a veces no sabemos, porque decimos, bueno, pero él tiene que estar con su papá y está con su mamá. Entonces, tú dirás, bueno, está cuidado. Y sin embargo... Este tema, ya el tiempo, fíjense como ya tenemos 2 segmentos. No, este es un tema muy ¿sí? complejo. ¿Venimos de nuevo? ¿Podemos seguir? Ok, gracias, qué bueno. Tenemos un poquito de tiempo, pero yo quiero que, Rosana, le hables a las madres, mires a la pantalla y le hables a las madres y le digas qué es lo que tienen que decirle a sus hijos. Educación, mamá, papá, si me estás viendo, hay muchísimos videos en YouTube chulísimos que te educan y te van diciendo cómo debes de educar a tu bebé. ¿Dónde me pueden tocar? ¿Quién me puede tocar? Eso es completamente sano. ¿Cuál es mi cuerpo? Estas partes son estas. Todo eso se puede hablar. También debemos de ir evolucionando. ¿Cuál es el trato que yo debo darle a mi hijo? Lean, edúquense, búsquenlo. Yo he recibido casos en terapia de chicas abusadas por su papá porque se enteró y pensó que ella había tenido sexo con el novio y la desnudó con toda la mejor de las intenciones, porque no hablamos de ese tipo de abuso. Y la revisan. Yo conozco un caso de eso. Y la revisan. Para mí eso es terrible. Pero en el caso es un mío... abuso. Fue totalmente traumático. Mira, Claro. en mi caso, terrible, sí. mira, una de las cosas que y me ha pasado 2 o 3 veces, yo como soy médico, yo hago lo que se llama prevención de cáncer cervicuterino. Sí. O sea, trabajo con ginecología, y entonces a mí no son niños de 3 la mamá que se aparece allá con la hija de 14 años, de 13 años, para revisarla, para saber si ella es señorita o no es señorita. Y yo le digo, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? ¿Usted sabe que usted está cometiendo un abuso con su hija? No, pero yo tengo derecho. Digo yo, mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque eso es algo que tiene que ver ya con su Pero cuerpo. eso es una mujer. Entonces, estamos hablando también de papás también que... No, revisan, hacen experticio. Tanto mamá como hacen papá, pero no lo hacen por mal. Por eso le digo, edúquense. Sí, debemos educación. educarnos. Nuestros hijos de 0 a 4 años podemos tocarlos y tener una relación con ellos hasta un punto. De 4 a 8 años de otro punto. De 8 a 12 años debemos ser cuidadosos con nuestros hijos cuando ellos nos preguntan de cosas sexuales. Si no sé, mi hijo, mira, yo no sé. A mí me ha pasado en muchísimas ocasiones. Vamos a investigarlo juntos. Exacto. Vamos a investigarlo juntos. ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales? Yo siempre le digo a los jóvenes, trabajo mucho con adolescentes, y le digo, cuando tengas la responsabilidad de asumir las consecuencias de tus actos. Mamá, papá, tu hijo va a ir avanzando y tú como padre tienes que escucharlo. Tienes que decirle cómo se va a sentir, qué le va a pasar. Y cuando sientas que no puedes manejar algo, yo siempre utilizo como una técnica que les recomiendo. Si el tema es con la niña, pues mamá, siéntate tú a hablar con ella. Si es con el chico, y siéntate tú, papá, a hablar con él, porque a veces nosotros nos frizamos, porque son nuestros hijos. Sí, cuando salen con preguntas que uno no sabe cómo contestar. Es muy fácil uno hablarle a otra persona, pero son sus hijos, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Y es más fácil decir no. Sí, yo pienso que nosotros debemos puntualizar, como estamos hablando desde el principio, la importancia de creerle a nuestros hijos. Sí. Creerle siempre a ellos, aunque quizás uno de ellos no esté hablando la verdad, pero siempre creerle a ellos, hasta que se demuestre lo contrario. Primero ellos y después que muerto. No importa que pensemos que alguien es incapaz de, porque vamos a pensar que fulano, pero eso no puede ser posible. Lamentablemente es posible.
tener cuidado con el tipo de doméstica que dejamos a nuestros hijos, porque de hecho hay muchas domésticas que son las que inician a los niños. Sí. Y hay personas que vienen con sexos, inclinaciones al mismo sexo, Sí. que inician a tus hijos y hasta le cambian el chip que viene. Sí. Hay mamás que permiten a niñas irse a la casa de una vecina, donde puede ser abusada por la muchachita que la peina, porque también hay casos de eso que he escuchado, o por los papás de esa casa, o por los tíos. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y abrir nuestras mentes para nosotros tener más cuidado de dónde están nuestros hijos, con quién se está moviendo y tener la confianza con ellos de que puedan hablar con nosotros Y nosotros creerle. algo muy importante. Padres, en su casa los niños tienen celulares, tienen tablet, tienen sus útiles. También chequen todo ese tipo de equipos que tienen en la casa porque por ahí pueden descubrir y ver muchas cosas. Háganlo, así sea esporádicamente, y acostúmbrense a la transparencia. Bueno, ahora sí, ¿verdad que se acabó el tiempito? Yo creo que ustedes, Pilar, tú sabes que tenemos que darle mucho más tiempo a esto. Vamos a volver a invitarlos a ustedes dos de verdad a seguir hablando Sí, de esto, sí. porque no nos vamos a cansar. No, Así como hablamos de depresiones, de tristeza, suicidios, abusos, estupros, vamos a cuidar a nuestra familia, porque lo que nosotros hagamos ahora, de lo que hagamos ahora, va a depender qué va a pasar con la personalidad Sí. de nuestros hijos. Mira, Oceanía, una cosita que quería puntualizar. Mucha gente a veces cuando se da esta problemática, sobre todo de incesto, muchas veces no saben qué hacer. Sobre todo a veces las mamás no saben cómo hacerlo. Lo recomendable es que una vez se dé esta situación en su familia, busque ayuda, salga a buscar ayuda. Vaya, mire, está la fiscalía, y si no quiere llegar todavía, usted se puede ponerse en contacto con un profesional que le vamos a decir más o menos cómo Con dar las los pasos fundaciones. y todo eso. O sea, que ya el caso de los abusos no se maneja como antes. Ya mira, ya por ejemplo, ya se está integrando lo que es la cámara de GESEL, Sí. que es muy, muy importante. Y ya quienes interrogan al niño ya no es un fiscal cualquiera, ya es un entendido. Vamos en una próxima ocasión a hablar vamos a como a El manejo. el manejo, pero también vamos a hablar propiamente de cada caso. Y el próximo es incesto, que hay mucho de qué hablar, hay mucha tela que cortar con el tema de los incestos, ¿de acuerdo? Que es cuando hay una relación de un papá con un hijo, con una hija, ¿de acuerdo? Señor, vamos a la pausa comercial y seguimos con todo el contenido que tenemos en A Tu Salud. Orientación, no hay problemas, hay solución.